Como nosotros sabemos, cada vez más la sociedad y los poderes en la sociedad, las grandes entidades, etcétera, están haciendo que sea cada vez más difícil creer lo que creemos los católicos, ¿no? Creer en el matrimonio tradicional, creer en el derecho a la vida, y para poder imponer el pensamiento único de la ideología de género, del rechazo a la libertad religiosa, etcétera, se están utilizando muchos métodos de intimidación. Uno de ellos, el candidato para ser ministro de Salud de la administración Biden, el señor Becerra, él fue el fiscal general en el estado de California, ¿no? Y la Corte Suprema de los Estados Unidos acaba de aceptar contemplar un caso y decidir sobre un caso que tiene como nombre Becerra versus Becket, ¿no? Como saben ustedes, Becket es el apellido de este famoso santo San Juan Becket, que se opuso a obedecer al rey por encima de la iglesia. Y Becket, que es un poco como un reflejo de otro gran santo que rechazó, digamos, la tiranía del poder civil para defender las actividades religiosas, que es Tomás Moro, es el nombre de una organización que defiende la libertad religiosa en los Estados Unidos, obviamente en honor a San Juan Becket. ¿Y cuál es la disputa acá? Es que Becerra impuso una norma en California, en el estado de California, según la cual, por razones de impuestos, entre comillas, ¿no? Y usen bien acá las comillas, ¿eh? Por razones de impuestos, para que el Estado pudiera saber bien a quién cobrarle impuestos y a quién no, requería que las organizaciones sin fines de lucro, pro vida y pro familia, revelaran la lista de sus donantes, ¿no? Especialmente aquellas organizaciones que no están obligados a revelarlos. Esas asociaciones que, según la ley fiscal de los Estados Unidos, ¿no? Que se conocen como 501C4, no C3, como es por ejemplo EWTN, ¿no? En Estados Unidos, estas instituciones C4 que debían revelarle al Estado, ¿no? Y el Estado se comprometía a mantener estos nombres en reserva. ¿Quién le va a creer a un Estado que está tratando de imponerle a las clínicas y a los centros de crisis de embarazo que pongan un tremendo letrero en 17 idiomas, ¿no? Ofreciendo dónde la persona puede ir a recibir un aborto? Un caso que Becerra volvió a perder, ¿no? Entonces, lo que quería hacer Becerra, que en general en California el gobierno está controlado por el abortismo y por la ideología de género 100%, ¿no? Por el progresismo más extremo, lo que querían hacer era intimidar a los donantes. Es decir, si yo digo, yo voy a terminar en una lista de un gobierno extremadamente liberal, mi nombre va a estar ahí, cuánto he donado, ¿quién va a querer exponerse de esa manera? Entonces, la intención clarísima, aunque Becerra decía, no, 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 y los que defendían a Becerra, no, 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 esta es una disposición que queremos por puras razones fiscales, para comparar, ¿no? Si es que esta persona efectivamente está pagando sus impuestos, etc. Y esa era una violación absoluta de la privacidad, pero Becerra, y en realidad el gobierno de California, se excusaba diciendo, no, no, esta no es información pública. Nosotros no la vamos a hacer pública. Solamente la está pidiendo el gobierno, que se compromete a que nunca se exponga esa información. ¿Cuántas veces esas informaciones que supuestamente solo están bajo el gobierno, hermano, terminan siendo públicas? Miren, piensen ustedes nomás en las informaciones
de la Administración Nacional de Seguridad de los Estados Unidos, que se supone que es la organización más secreta del mundo y a prueba de balas, ¿no? Y un tipo, Snowden, la publicó. ¿Qué cosa creen que va a pasar con una lista de esta naturaleza en manos del gobierno de California? ¿Cuál es la intención? La intención es intimidar, es que estas organizaciones pro vida y estas organizaciones a favor de la familia y estas organizaciones religiosas no tengan los recursos económicos que tienen las otras instituciones antivida. ¿Por qué? Porque siempre está el riesgo de revelar a un pequeño donante, ¿no? Y al revelar a ese donante, intimidarlo y avergonzarlo para que esta persona no sea capaz de seguir donando y apoyando las causas pro vida. Yo conozco varios donantes importantes católicos en Estados Unidos a los que la prensa liberal los ha hecho puré con la intención de intimidarlos a que no donen. Y lo curioso es que ellos donan una determinada cantidad de dinero a la causa pro vida, por ejemplo, y las grandes instituciones como Planned Parenthood, como la Fundación Ford, como la Fundación Bradley, como la Fundación Bill Gates, donan millones de millones de millones. O sea, el dinero que va a la causa del lobby homosexual y el dinero que va a la causa del aborto debe ser, hermanos, 200 o 300 veces mayor que el que va a la causa pro vida. Eso lo saben los pro vida, lo sabemos todos. 200 veces, no 200%, 200 veces más. Entonces, nosotros tenemos que ver lo interesante de esto, porque inmediatamente las organizaciones pro vida fueron al Poder Judicial, a una corte, y la corte paralizó esta orden de Becerra. Y ahora la orden no está en actividad, pero ha ido subiendo a los distintos niveles jurídicos y la Corte Suprema de los Estados Unidos ha decidido tomarla. Entonces, cuando la Corte Suprema la toma, va a decidir si eso es constitucional o no es constitucional. Yo pronostico desde ahora que la decisión de Becerra, como las otras, no sé, 5 o 6 que ha tomado a lo largo de la historia para intimidar a los pro vida, va a ser igualmente rechazada por la Corte Suprema. Pero, ¿por qué comento este caso con ustedes, hermanos? Por dos motivos. Uno, que nosotros entendamos que cuando el mundo y los poderes del mundo toman este tipo de decisiones de intimidación, no es casualidad, es porque nos odian. Entonces, ese catolicismo, digamos así, ingenuo, que siguió al Concilio Vaticano II, que creía, no digo que es consecuencia del Concilio Vaticano II para nada, sino que lo siguió históricamente, y que fundamentalmente cree, mira, en realidad nosotros tenemos que ser buenos y explicarnos con paciencia frente al mundo, porque la razón por la cual los agnósticos, los ateos, los que piensan mal de nosotros, los que en realidad lo hacen porque hay un malentendido, porque hemos dado malos ejemplos. Todo eso es parcialmente cierto. Pero hermanos, Becerra y todos los que están con él, toda la maquinaria antivida, pro aborto, pro ideología de género, toda la maquinaria del lobby LGBT que tratan de imponer una cultura completamente corrupta y libertina. No nos odian porque no nos entienden, nos odian porque saben quiénes somos, nos odian por lo que pensamos, no porque no nos entienden. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que quieren intimidarnos. Miren ustedes las instancias de violencia.
Miren ustedes cómo bloquean nuestros contenidos los grandes potentados que son dueños de las redes sociales. Sí, las seguimos usando y seguiremos usándola. Pero miren ustedes cómo, por ejemplo, Laila Rose, la gran combatiente provida, no puede promover los centros de crisis de embarazo y la defensa de la vida en Twitter, pero Planned Parenthood sí puede promover el aborto. Entonces, los dados están marcados contra nosotros. Y el segundo elemento que quiero compartir es que nosotros en nuestros distintos países vamos a tener que desarrollar instituciones como el Becket Fund, vamos a tener que organizarnos mejor para defendernos. Algo de eso ya está pasando en nuestros distintos países, pero necesitamos una mayor organización. Necesitamos que las fuerzas que defienden la vida, que defienden la familia, que defienden los valores, nos organicemos para pelear. No pelear odiando, no pelear físicamente, no pelear deseándole el mal a nadie, no, para defendernos jurídicamente como lo hace el Becket Fund y como lo hace Alliance Defending Freedom y las otras grandes organizaciones que batallan por los derechos religiosos. ¿Por qué? Porque el consenso social está cada vez más en contra de los cristianos, y los cristianos, es verdad que tenemos que acostumbrarnos, como hemos sido a lo largo de la historia, a ser perseguidos, pero al mismo tiempo pelear, combatir, porque no lo hacemos por nosotros, lo hacemos por los derechos de la iglesia, que es el sacramento de salvación, y lo hacemos por nuestros hijos, por nuestros nietos, por las generaciones futuras, para que ellas tengan el derecho de practicar la fe y no se críen en un mundo donde ser creyente es imposible. Que tengas un buen día.